634 40 1365. Pizzería La Nueva. Antes de ver el sol, primero las noticias. Seguinos en todas las redes sociales. A esta hora de la mañana lo vamos a saludar al presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de la provincia de Mendoza, Gerardo Fernández, porque están atravesando una situación muy parecida al resto de lo que ocurre en un país donde no hay certidumbre, donde tenemos un gobierno que no ha tomado las medidas desde lo económico que marquen por allí la inmunidad. Hugo, buenos días, el gusto es mío, gracias por la comunicación. Bueno, cualquier periodista le preguntaría cuál es la situación del sector, es lo natural que uno quiere saber, pero yo le consulto, ¿ustedes ven una salida a corto plazo de esta situación que hoy atravesamos en el país? Lamentablemente la respuesta es corta, no. A corto plazo no. La deseamos, pero no la vemos. Y ahora sí le consulto, ¿cuál es la situación del sector? La situación es extremadamente grave. El ideario popular identifica la crisis con 28 de marzo, 20 de marzo, cuando se declaró la pandemia. Nuestro sector viene ya muy golpeado prácticamente un año antes de esa fecha. Las últimas licitaciones fueron allá por fines del 2008, digamos, a ver, con un grado de normalidad en cuanto al sector público, y también en el 2018 la crisis del dólar en el gobierno anterior hizo que la obra privada se viera significativamente afectada, en virtud de lo cual tanto el sector público como el sector privado desde el 2018 en adelante vienen muy afectados. Esto se vio reflejado en los informes del propio INDEC, allá por diciembre del año pasado, 2019, ya se habían perdido en Mendoza alrededor de 10.000 puestos de trabajo, y en ese momento el INDEC informaba casi 370.000 puestos de trabajo en toda la Argentina. Si a eso se le suma los colaterales, que son los empleados de las empresas prestadoras de servicios y de los proveedores, se calcula que eso hay que multiplicarlo por 3, o sea que en la provincia de Mendoza deberíamos estar estimando una pérdida promedio de trabajo a este momento por encima de los 35.000 familias sin trabajo, así que la situación del sector es alarmante. Gerardo, ¿cuál es la referencia que toman en cuanto a la mano de obra y los materiales? ¿Con qué dólar se rigen? Lo que corresponde según la norma es el dólar oficial. La realidad dista mucho del deseo y de la norma. ¿Por qué hay que explicarlo? Pues si no, no se entiende. El proveedor, que es el que fija los precios de alguna manera, no quiere descapitalizarse y quiere reponer mercadería para mantener el capital de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad y por qué? ¿Cómo se explica las variaciones de precios? El comercio local vende al ciudadano que va al mostrador o a la empresa que va a adquirir bienes, y automáticamente se da vuelta e intenta reponer esos bienes en el mayorista nacional. Hoy día los formadores de precios y los proveedores nacionales no están reponiendo, han bajado sus páginas, hay distintas metodologías para no contestar el teléfono, no reponer mercaderías. Entonces eso en el comercio local ha traído, primero, desabastecimiento. Hoy día cualquier ciudadano que esté construyendo podrá apreciarlo yendo a un corralón local y va a ver que hay muchas medidas de muchos materiales que no están disponibles. Y no están disponibles porque no se están pudiendo reponer, ya sea porque no están entrando por importación o si están entrando, están faltando las materias primas para producir. Hay escasez de fondos de parte, están restringidas las importaciones de productos para manufacturar. Entonces la situación es compleja y esto repercute en el crecimiento o en el desabastecimiento o en el crecimiento de los precios,
porque el comerciante la verdad que no sabe a qué precio va a reponer. Entonces empieza lo que se dice la especulación, que en este caso es inevitable, de subir los precios pensando o ya adelantando una inminente devaluación del peso frente al dólar y frente a la mercadería para tratar de reponer. Entonces hoy el panorama es que prácticamente no hay precios. O sea, te doy un ejemplo para que se entienda. Hace una semana un elemento esencial que para la construcción, la barra del 8, el día lunes valía 530 pesos, el día viernes de la misma semana llegó a valer 1.026 pesos y el día martes de la semana posterior, siempre hablando del mismo elemento, en el mismo comercio, llegó a valer 780 pesos. Entonces, esto te está indicando que ¿cuál es el precio? Tuvo 3 precios en menos de 7 días. No hay precio. El comerciante no quiere vender porque no sabe, se descapitaliza y hay que comprenderlo, porque si se deshace ese bien al valor que sea y se da vuelta y no lo puede reponer, ¿qué hace con los pesos? Esa es la situación que estamos viviendo hoy. Es realmente muy angustiante y no solo para las empresas constructoras, sino para el comercio en general. ¿Y cuáles son los faltantes que hoy hay? ¿Qué tipo de productos son los que están escaseando? Esto empezó hará unos 60, 80 días. Empezaron faltando principalmente derivados del acero, fueron los primeros que sintieron el impacto. Algunas medidas de caño, luego se fue a los hierros y después se ha hecho bastante generalizado, se ha extendido al cemento, aluminio, vidrio, madera, mobiliario. La verdad que se ha extendido alambre, clavo. La verdad que se ha hecho bastante transversal y depende del comercio, cuesta conseguir. Te diría que lo más gravoso son los que mayor salida tiene, lo que es el hierro del 8 y el hierro del 6, está costando, la verdad que mucho conseguirlo. Gerardo, ¿cómo impacta que se haya frenado la obra pública? Porque el gobierno provincial y los municipios, por ejemplo, dejaron de invertir en obras porque no tienen recursos desde lo económico. ¿Esto cómo impacta en el sector? La división entre obra pública y obra privada histórica ronda el 60-40, entre el 60 y el 65 la obra privada y el 30-35 la obra pública. Impacta de forma muy negativa y hay una distorsión en los últimos 2 años que ha generado situaciones tales como mediados de 2018, ante la crisis del dólar del gobierno pasado, el salto del dólar de 20 a 40 y a 60 hizo que muchos particulares e inversionistas en el rubro privado con baja de precios y empresas que han quedado extremadamente descapitalizadas. El golpe de gracia lo dio que con posterioridad, como vos bien describes, al quedarse los comitentes, los gobiernos tanto provinciales, municipales, los entes descentralizados sin fondos, prácticamente no hay obra pública, en virtud de lo cual la crisis es estremecedora. Hay empresas que están muy complicadas y a eso hay que sumarle otros factores. Es obvio que hace 2 años que la República Argentina no tiene crédito de ninguna naturaleza, las empresas no están accediendo al crédito, las entidades bancarias ante la incertidumbre de la macroeconomía no tienen líneas de crédito aceptables y no hay balance que resista en el sector privado el análisis de una entidad bancaria. Entonces, sin crédito y sin trabajo por 2 años, la situación es de alarma y muy angustiante. Y también hay que decirlo, hay mucho enojo por la desigualdad y por los privilegios. Esto ya lo hemos planteado en alguna oportunidad, pero no hay reunión que no vuelva a surgir la diferencia grosera, llamémosle, de la estabilidad del empleo público, estando en su casa 7 meses cobrando el sueldo los 30 indefectiblemente, con las empresas que llevan prácticamente 1 año y medio, 2 años sin trabajo, sin contratos, cobrando fuera de término, con intereses. La verdad que la situación
es muy angustiante y muy preocupante, y hay mucho enojo y malestar en el sector. Las empresas están realmente en una situación de mucha angustia. ¿Y cómo hacen esas empresas que tomaron obras con el Estado y hoy los precios han desfasado totalmente el presupuesto inicial? ¿Se actualiza? ¿Cómo lo manejan? La ley de obra pública provincial es una ley, y la nacional también, pero la provincial sobre todo es una ley muy sabia, y dejó previsto que estábamos en un país inflacionario, entonces tiene un sistema que se denomina de redeterminación de precios por intermedio de fórmulas polinómicas. Allí también tenemos un problema muy grave. Esas fórmulas polinómicas trabaja con cantidades y con montos, con precios. Las cantidades son fijas y están aceptadas históricamente, y los precios los emite la DEIE, la Dirección de Estadísticas de la provincia de Mendoza, dependiente del Ministerio de Economía. Hace la semana pasada, la última planilla oficial de la DEIE era al mes de febrero del 2020. En virtud de lo cual las pocas empresas que estaban con algún contrato vigente o las que ya tenían las obras terminadas o paralizadas e intentaban cobrar certificados, lo estaban haciendo con valores de febrero. Para ser claros, los empresarios están comprando en mostrador con precio de octubre del 2020 y han estado cobrando con precio febrero del 2020. No hace falta aclarar más, el quebranto es absoluto. Así que la situación es realmente grave, y en respuesta a tu pregunta, ¿cómo han estado haciendo? Lamentablemente, la mayoría descapitalizándose. O sea, tenemos empresas que están vendiendo inmuebles, terreno, maquinaria, deshaciéndose de bienes para poder afrontar y esperar que se dé vuelta. El problema es que, como vos empezaste la pregunta, no vemos a corto y te diría ya a mediano plazo un reinicio de la actividad. Para que se comprenda, en la obra, tanto en la obra privada como en la obra pública, se necesitan plazos, no es mágico. Uno no va a un comercio y dice quiero comprar una casa. En el sector privado se contrata un profesional o un grupo de profesionales, se presentan los planos en los distintos estamentos, municipalidades y demás, se aprueban los planos. Eso tiene un plazo bastante disímil, pero ronda entre los 6 meses a un año, para preparar un proyecto a futuro. Y en el Estado, las licitaciones, primero hay que preparar los proyectos, hay que hacer el llamado a licitación. Una vez que se llama a licitación, hay un proceso administrativo de adjudicación que suele rondar entre los 6 meses promedio mínimo. O sea que aunque hoy día apareciese el dinero y se llamase a licitación, las estarías llamando en diciembre y las estarías adjudicando mayo, junio, julio del año que viene, en virtud de lo cual tenemos meses por delante realmente muy complicados. Para finalizar, en tiempos de incertidumbre, de crisis, los ahorristas, aquellos que han podido ahorrar una platita y siempre lo hacen en dólares, se vuelcan al ladrillo porque está comprobado que es la mejor inversión y el mejor ahorro. Hoy la gente se ha volcado a la construcción teniendo en cuenta todo esto que usted acaba de enumerar, faltante de materiales, precios que han variado en una semana en 3 oportunidades. Claramente sí, y te diría que eso es lo que ha generado de alguna forma contención social. La construcción, amén de ser movilizadora económica en el mercado, tiene una característica, es una material de mano de obra. Indican que aumenta el delito. En virtud de lo cual, lo que no han contenido socialmente las empresas porque no están trabajando, lo ha consumido esa mano de obra el mercado civil. La pandemia colaboró mucho en tener a las familias en la casa. La primera semana, tal vez, en el imaginario fue tranquilos, descansemos. Pero al verse que esto se prolonga,
muchas familias decidieron las reparaciones de las casas, entonces hemos visto las ampliaciones, las reparaciones de sectores que estaban deteriorados, la pintura, la reparación de techos, la reparación de veredas, la reparación de puentes peatonales, vehiculares, todo eso que parece pequeño cuando se ha hecho en muchas familias. Eso sí ha ocurrido. Ahora, claramente, como vos también dijiste antes, lo que está más desfavorable en el último año y medio es la inversión pública. ¿Qué es la inversión pública? Escuelas, hospitales, comisarías, rutas, todo aquello que tenga que ver con lo público, que en definitiva, directa o indirectamente, nos afecta a todos. O sea, han habido por falta de fondos, por ejemplo, quedó paralizada una obra emblemática que es en el Hospital Lago Mayores. Bueno, está afectando la salud. Hay 2 o 3 centros de salud que han debido ser paralizados, centros hospitalarios en la provincia, por falta de fondos. Es comprensible porque evidentemente el gobierno provincial no es ajeno a la realidad nacional y no se le puede exigir que obtenga los fondos, pero la situación es esa, la realidad es que está todo paralizado. ¿Es comparable con alguna otra crisis que atravesó el país, la que hoy estamos viviendo? La verdad que en principio, por las charlas que tenemos con los mayores de la Cámara que han vivido mucho más, la mayoría cree que no, que esto no se ha visto nunca y que esto es peor que el 2001, que es tal vez el recuerdo nefasto más fresco que se tenga memoria. Todos creen que no, que esto no pasó nunca. Cuando no anduvo la obra pública, de alguna manera anduvo la obra privada, y además nunca tanto tiempo. O sea, vuelvo a expresarte los tiempos, llevamos prácticamente casi 1 año y medio para 2 sin trabajo, y la perspectiva es que tenemos 1 año por delante sin trabajo. Entonces, 3 años sin trabajo es realmente muy complicado. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas para subsistir? Se han dedicado a ser profesionales de la cobranza de las deudas, se ha judicializado lamentablemente mucho, todo aquello que a lo mejor en un circuito normal no se reclamaba, se ha empezado a reclamar para tratar de buscar una sostenibilidad en el tiempo, esperando que esto se reactive. Así que hay muchas empresas que están buscando trabajo lamentablemente en otras provincias, y te diría, tengo colegas que están buscando trabajo en países vecinos para que veamos la gravedad a la que estamos asistiendo. La obra pública, la gente que hace obra pública históricamente está buscando la alternativa en la obra privada, y hay muchas empresas que ya están tratando de ver el horizonte en otras provincias y transnacional también. Gerardo, ha sido un gusto escucharlo, muy generoso por atendernos, que tenga buen día, gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta cualquier momento. Gerardo Fernández es el presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza. Gracias, Alberto. Esto es consecuencia de las políticas económicas que está llevando adelante el país. Y seguramente a la cuenta de 3 aparecerán aquellos que van a decir que no tiene nada que ver, que es todo producto de la pandemia. Van 2 años de inactividad en un sector que es prácticamente el motor de la economía de nuestro país. 8 de la mañana, 48 minutos. Vamos a reiterar los datos del tiempo. En esto también, para que quede claro, habló de 2 años. Hace 2 años no estaba gobernando Alberto Fernández, porque muchos dirán, ¿pero cómo? En el 2018 estaba Mauricio Macri, sí, es cierto. Acá hay que ser sinceros y decir, esto viene de la última parte del gobierno anterior y el inicio, en medio de la pandemia, que ha servido por ahí
para tantas cosas, pero no hay un plan que pueda reactivar. En una semana, decía Fernández, una barra de hierro costaba 500 pesos, 1.100 pesos y 700 pesos, y a eso hay que agregarle el faltante de algunos productos por la